Señoritas y caballeros, sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. En esta ocasión, se me dio el honor de continuar descendiendo en este iceberg conspiranoico de nombre Proyecto Punto Cero, el cual, junto a otro creador de contenido, pasaremos a exponerles todos los datos que abarcará el nivel 8. Si eres nuevo y no sabes de qué trata la temática de esta mega colaboración con varios creadores de contenido, en la descripción te dejaré datos precisos para que entres rápidamente en materia. No quiero hacer muchos spoilers de los temas en cuestión, así que vamos a dejar la introducción hasta aquí, y vamos a comenzar. Recordar el futuro. Aunque podemos recordar el pasado, existe una incógnita muy interesante, y es el por qué no podemos recordar el futuro. Por lógica, recordar es traer de nuestra mente un suceso del pasado, pero que nos impide traer algo del futuro. Quizás es por el hecho de que el futuro es algo que aún no ha ocurrido, pero ¿qué pasaría si en verdad el futuro ya pasó y podemos traerlo a través de los recuerdos, como solemos hacer con el pasado? Recordar el futuro nació gracias a la teoría de la filosofía del universo de bloque, cuya idea sostiene que el tiempo no es solamente una flecha que va del pasado hacia el futuro, sino que todos los tiempos existen simultáneamente. De este modo, el paso o el flujo del tiempo sería simplemente una especie de ilusión de la percepción humana, por lo que a lo que solemos llamar pasado, es solamente la posición del universo en una ubicación anterior, pero no porque sea pasada esta deja de existir, sino que existe aún como pasado. Probablemente el tema te resulte complicado de entender en algún concepto, pero no te preocupes, la hipótesis de recordar el futuro es una cuestión de física general que aún no se ha podido resolver y de la que tiene muchos problemas. Pero si la teoría del universo bloque fuese cierta, significaría que cuando tú mueras, experimentarías tu vida otra vez, con los mismos eventos, pensamientos, sentimientos, experiencias y recuerdos exactamente, como si estuvieras vivo en un intervalo de tiempo anterior a tu muerte. Pero no pierdan el punto de vista que recordar el futuro es solamente una hipótesis, pues los humanos solamente pueden avanzar en el tiempo, más no ir hacia atrás, y justamente por eso, la idea del universo bloque entra en conflicto con la mecánica cuántica, ya que el tiempo no es una dimensión, y solo lo utilizamos para medir. Dios fue violado. Este tema posee varias versiones de la cual vamos a destacar la que tiene un poco de sentido, por así decirlo. Sodoma y Gomorra es el nombre de dos ciudades vecinas de la época del patriarca Abraham y cuya historia es relatada en el libro del Génesis. Según el relato bíblico, estas ciudades fueron calcinadas como castigo divino por la gravedad de sus pecados, y hoy en día es uno de los pasajes más polémicos de la Biblia. Ahora que tienes esta pequeña introducción como referencia, te presento a continuación la teoría. Todo comienza cuando Dios envía a Sodoma a dos ángeles para rescatar a Lot, el hermano más joven de Abraham. Y es la hermosa apariencia de estos ángeles lo que llamó la atención de algunos habitantes, por lo que acudieron a casa de Lot para intentar sodomizarlos y abusar de ellos. Lot se negó a dejarlos pasar y les ofreció a sus vírgenes hijas a cambio para que las violasen a ellas y se marcharan sin tocar a los ángeles que estaban en su casa. Los sujetos no aceptaron el trato e intentaron romper la puerta, pero los ángeles cegaron la vista de estos, dando a Lot la orden de que sacara a su familia de la ciudad sin mirar atrás, ya que destruirían la ciudad, cosa que para los que conocen la historia, fue algo que sí ocurrió. Entonces, ¿dónde entra Dios en la teoría? Bueno, se tiene la creencia de que era realmente un ángel el que bajó a la ciudad, y este era nada más y nada menos que el Todopoderoso que descendió del cielo con un cuerpo físico, y por consiguiente, fue a él a quien intentaron violar esa tarde, por lo que sería él quien cegó a todos en el lugar y destruyó todo, y justo por esto último, es que se cree que fue Dios el que bajó a Sodoma esa tarde, pues, se sabe que solamente Dios podría tener ese poder de hacer explotar ciudades de magnitudes apocalípticas, o al menos así es interpretado en las escrituras. De ser cierta la teoría, podría explicar de una u otra forma por qué Dios de cierto modo odia a la humanidad.
gente que debería estar muerta. Mediante un análisis genómico realizado a más de 500.000 de personas, se reveló que 13 de estos parecen mantenerse en buenas condiciones de salud a pesar de tener mutaciones genéticas relacionadas con enfermedades infantiles graves que pudieron causarles la muerte sin ningún problema. Pese a que aún no se comprenden las razones biológicas de esta resistencia, el estudio proporciona un primer paso hacia la identificación de variantes genéticas que podrían proteger contra tales enfermedades y destaca la necesidad de reevaluar las suposiciones previas sobre el vínculo causal entre las mutaciones genéticas y algunas enfermedades devastadoras. Los trastornos mendelianos, como la fibrosis quística, pueden comenzar en la niñez y generalmente son causados por mutaciones en un solo gen, y se supone que estas mutaciones son completamente penetrantes, y que cualquier individuo que porte las mutaciones, inevitablemente desarrollará los síntomas de la enfermedad asociada. Stephen Friend, Eric Schat, Ron Chen y otros colegas, utilizaron datos genéticos de 589.306 personas para buscar candidatos resistentes a 584 trastornos infantiles mendelianos graves. Buscaron 874 genes en busca de mutaciones causantes de enfermedades completamente penetrantes que fueron verificadas por un equipo de genetistas clínicos certificados por la Junta, consultores médicos, bioinformáticos y asesores genéticos. Este panel de expertos también evaluó la información de salud disponible para garantizar que ninguna de las personas consideradas sanas informara síntomas sutiles de enfermedades asociadas, y su análisis descubrió a 13 personas que parecían ser completamente resistentes a una de las 8 condiciones infantiles mendelianas. Los autores sugieren que estas personas pueden tener la clave para identificar los factores que median los efectos de las mutaciones causantes de enfermedades altamente penetrantes y podrían ayudar en el desarrollo de terapias dirigidas muy necesarias. Sin embargo, señalan que esto requerirá la identificación y el análisis de muchos individuos más resistentes, lo que a su vez, dependerá del análisis de muchos millones de genomas. Operación Northwoods. Esto se trató de un plan del ejército estadounidense del año 1962, que pretendía generar apoyo del pueblo estadounidense para una acción militar contra la Cuba de Fidel Castro, dentro de la más amplia Operación Mangosta, que a su vez, era una iniciativa general contra Castro. El plan, que no fue llevado a cabo, requería varias operaciones encubiertas en las que podemos destacar los ataques simulados, sabotajes y disturbios, el acoso de vuelos civiles, ataques a transportes terrestres y la destrucción de aviones falsos americanos, entre muchas cosas crueles. Todo esto anexado en un documento a manera de propuesta bajo el nombre de Intervención Militar Estadounidense en Cuba. El documento, previamente clasificado como secreto, fue hecho público originalmente el 18 de noviembre de 1997 por la John F. Kennedy Assassination Records Review Board, que es una agencia federal de Estados Unidos que supervisa la publicación de documentos gubernamentales relacionados con el asesinato de John F. Kennedy. Un total de 1500 páginas de documentos militares secretos en su día, fueron desclasificados por dicha agencia federal, para que al final, el plan fuese propuesto por altos cargos del Ministerio de Defensa estadounidense, entre ellos, el presidente de la Junta de Jefes del Estado Mayor, Lyman Louis Lemnitzer, y el presidente de Estados Unidos, que en aquella fecha era el mismísimo John F. Kennedy. Fundonte-Tape. Antes de entrar de lleno con el tema, tengo que darles un breve concepto de lo que es una ARG. Los ARG son juegos de realidad alternativa que emplean medios diversos para contar una historia que se ve directamente afectada por las ideas y acciones de quienes participan en él, y utiliza una narrativa interactiva en la que el mundo real es la plataforma en la que se desarrolla, es decir, no es un juego que se limita a un solo medio, como una consola de videojuegos o una computadora, sino que se vale de distintas formas para involucrar a los participantes en la historia. De este modo, podrías correr por toda una ciudad buscando las pistas para desentrañar un misterio, o podrías involucrarte en una suerte de culto para resolver una situación propuesta, aunque con respecto al término general de los juegos de realidad alternativa, hay muchas interpretaciones. Entonces, ¿qué es en realidad Fundonte-Tape? Pues es una ARG que nos pone como introducción el canal de YouTube que posee el mismo nombre y en donde se pueden encontrar 3 vídeos subidos en el año 2011.
Entonces da inicio la primera parte del juego, el cual consiste en analizar los vídeos de dicho canal, como por ejemplo la codificación de fotogramas por segundo de cada metraje, lo que estos pueden contener, como lo podría ser imágenes de unas piernas, unas personas en un ascensor, una chica sin brazos, una calavera y demás, pero entre todo esto, destacaremos un posible mapa. Entonces estos archivos de mapas abren paso a la segunda parte del contenido del juego, pues los mapas estaban vinculados en una cadena hexadecimal en el segundo vídeo subido del canal Found on Tape, y desde una respuesta enviada desde la dirección de un correo electrónico proporcionado y que hasta la actualidad, es lo que se ha podido resolver del juego. Es un tema muy interesante y extenso, del cual he tenido que omitir muchísimos detalles para no alargarme, pero si desean investigar el asunto, les dejaré un link adjunto de lo que se ha podido descifrar de este ARG. Paranoia Escape. Es un videojuego de PlayStation 1 lanzado exclusivamente para Japón en el año 1998. Pero si observas detenidamente el título del juego, notarás que tiene un nombre asociado el cual es Screaming Mad George, y de hecho, esta breve descripción en el título, le da crédito al diseñador de las criaturas, música y concepto del juego, pero, ¿quién es este sujeto? Detrás de este apodo se esconde un ciudadano estadounidense nacido en Japón de nombre Koji Tani, y no es un diseñador de juegos, sino más bien, es un profesional de maquillaje y efectos especiales en la industria del cine, y del cual ha trabajado en algunas películas de culto reconocidas como las que pueden ser Predator, y Pesadilla en la calle Elm 4. Koji tampoco es alguien ajeno al ámbito musical, ya que estuvo activo en la subcultura punk y realizó efectos especiales para una amplia gama de clips musicales. Koji disfrutaba diseñar monstruos repulsivos usando el método llamado antirrealismo, en donde no existe ningún tipo de edición digital, y todo es realizado a mano, y por ende, es esto lo que le da esa inquietante sensación de grotesca irrealidad a su trabajo. Por lo que, Paranoia Escape, es un juego de pinball de acción en primera persona donde te encontrarás en un mundo repugnante viajando a través de pasillos orgánicos con jeringas gigantes clavadas en el suelo de sangre, intestinos infectados y plagados de parásitos, ciudades absurdas rebosantes de cucarachas humanas, etc. Esta atmósfera sin sentido de simple rareza se ve ampliada por la jugabilidad inusual, pues, el pinball es rara vez un género de elección cuando se trata de este tipo de estética. Tiene 9 niveles en total y cada uno tiene objetivos específicos sin contar la puntuación, por ejemplo, en el primer nivel solamente tienes que llegar a la salida, el segundo nivel requiere vencer a un jefe y en el tercer nivel, tienes que recuperar la pelota de unos peces voladores. A pesar de que el juego es notablemente decente, presenta ciertos errores en sí, ya que la pelota fácilmente se sale de control, y a menudo te encontrarás golpeando los gatillos al azar sin pensarlo mucho para poder progresar. Para ser un juego bastante viejo, puedes engancharte rápidamente a él y completar todas las misiones en 1 hora y media, y aunque los entusiastas del pinball consideren el juego como débil a pesar de su originalidad, posee una rareza interesante, y su extraño universo es algo que un jugador difícilmente olvidará. Episodio prohibido de Leyendas Legendarias. Leyendas Legendarias es un podcast mexicano de comedia iniciado en el año 2019, que aborda temas de crimen real, fenómenos paranormales y ocultismo presentados por los comediantes de stand-up José Antonio Badía, Eduardo Espinosa, y Mario López Capistrán. El podcast es reconocido como uno de los podcasts en habla hispana más populares, siendo el más escuchado en México a través de Spotify en 2020, y uno de los más descargados de América Latina. Este ha abordado casos vinculados con crímenes reales como asesinatos en serie, criminales mexicanos, y temas de ocultismo. En el mes de octubre del 2019, Leyendas Legendarias compartió el episodio 29 de su programa que se titulaba El asesinato de Paco Stanley, que posteriormente, fue reconocido por el público como el episodio prohibido. Esto debido a que los chicos del programa eliminaron el episodio de sus plataformas sin dar ningún tipo de explicación, pues solamente dijeron de que todo estaba bien y que no preguntaran nada sobre el tema. Días después, un usuario random subió el audio del episodio a YouTube, pero el staff de Leyendas Legendarias le comentaron que borrase el video.
Entonces se empezó a sospechar de que el grupo de leyendas legendarias habría recibido una amenaza legal por parte de Mario Bezares por difamación, ya que en el mencionado capítulo se llegó a decir que este habría contratado a los sicarios que acabaron con la vida de Paco, y otros decían que habría sido la esposa de Stanley o su hijo los que hicieron la petición de eliminar el episodio. En el episodio 29 del podcast, también se mencionaba la posible relación que Paco tenía con el narcotráfico, las aventuras que tuvo con las adecanes, y mencionaron que continuamente Paco hacía burla a Bezares, diciéndole indirectamente que su hijo era de él, es decir, que este se acostaba también con su esposa, esto sin mencionar las cosas raras tras la investigación, testigos y demás. El episodio 29, a pesar de estar eliminado de las plataformas de leyendas legendarias, haciendo una búsqueda rápida lo puedes encontrar, tampoco es que sea Lost Media, aclaro el punto para los curiosos que quieran ver el podcast. Woodstock 1999. Uno de los eventos más importantes y recordados para la historia de la música y sobre todo el rock, es y será siempre el Woodstock, pues, desde su primera edición, todo aquel que es fan de la música rock, ha de recordar con nostalgia y gusto el evento. El primer Woodstock fue una locura en el buen sentido de la palabra, pues se trató de un concierto que duró 3 días seguidos y reunió a casi 500.000 de personas en el año 1969, pese a que era muy difícil realizarlo por su magnitud, creando así un evento lleno de amor, paz y música. Después del éxito del primer evento, se realizaron varias ediciones del Woodstock en 1979, 1989, 1994 y 1999, siendo grabadas todas y cada una de ellas para mantener la memoria colectiva y crear así sus documentales respectivos. Pero, fue en el 1999 donde se realizó la última edición del festival y documental que fue lanzado en octubre de ese mismo año, marcando así el final de las ediciones de este festival tan emblemático. Pero, ¿por qué es tan importante el Woodstock del año 1999? El Woodstock del 99 se llevó a cabo a partir del 22 al 25 de julio del 1999, y tenía la intención de revivir la primera edición del mismo y celebrando así los 30 años de la realización del evento. Había un enorme cartel marcado por distintos tipos de bandas del género rock y metal que pretendían dar la expectativa de lo que sería el evento de ese año. Sin embargo, la frase paz, amor y música, fue lo que menos estuvo presente, al igual que los deseos de muchos por revivir aquellos días donde escuchaban a su banda favorita tranquilamente, pues, convirtieron el evento en sí, en un lugar de disturbios, vandalismo, violaciones, y muchas agresiones, describiendo el evento como el día en que el rock murió. Durante el debut de la banda de metal Limp Bizkit, el público realizó diversos actos de violencia así como desorden en el concierto, ya que los fans comenzaron a agarrar tablas de madera y las utilizaron para surfear entre el público, y las multitudes estaban sofocadas por el calor. Además, se reportaron varios acosos a mujeres durante el evento. Al finalizar el concierto, muchos de los asistentes vandalizaron y comenzaron a incendiar botellas, bolsas y todo lo que se encontraban a su paso, esto porque según no habían recibido su pago, provocando que varios de estos se marchasen incluso antes de que empezara el evento, generando también la reventa de boletos falsos y haciendo que el número de personas dentro del evento se viese alterada sobre su capacidad. La policía y elementos de emergencia tuvieron que intervenir ya que se reportaron más de 1000 personas graves de salud por diversas causas, la muerte de 2 personas, y el arresto de más de 100 personas. Esto a su vez, dañó de gran manera el nombre del festival, por lo que nunca más se volvió a realizar. Black Cube 001. PlayStation Home, se trató de un título exclusivo para la PlayStation 3, cuyos servidores estuvieron activos desde los años 2008 hasta el 2015. En este mismo, similar a un chat virtual, se podía crear un avatar y visitar distintas salas, y muchas de ellas, inspiradas en zonas de diferentes videojuegos. Una en particular, estaba basada en Siren, una trilogía de juegos desarrollada por Sony Computer Entertainment en Japón. Lo curioso del sitio, era que durante más de 5 años, cualquiera que visitara el lugar, podía encontrarse con un misterioso jugador llamado Black Cube 001, bailando de manera indefinida, y siempre en el mismo sitio.
Incluso, si inmediatamente luego de algún reinicio del servidor, se visitaba el mundo de Siren, si buscabas a Buraki-Ousan, como fue apodado por los jugadores japoneses, podías encontrarlo en el mismo sitio bailando. Se cuenta que un día un jugador le mandó un mensaje privado a Black Cube 001, lo que produjo que este dejase de bailar, a lo que acto seguido, este le respondió el mensaje, diciendo, no quiero ir al cielo solo, muramos juntos, muramos juntos, muramos juntos. Este relato llevó a que muchos pensaran que Black Cube se trataba de un fantasma que por alguna razón se encontraba atrapado en el juego. Lamentablemente, a día de hoy, es imposible encontrar el perfil de PlayStation Home de Black Cube 001, debido al cierre de los servidores del título. Pero aún así, se puede acceder a algunos datos de este usuario a través de la web. Por ejemplo, es posible encontrar información sobre los trofeos y juegos con los que este contaba. Actualmente, si intentas buscar el nombre de usuario en PlayStation Network, podrás encontrar dos perfiles, pero de ambos, solo uno de ellos parece estar relacionado con el usuario en cuestión, pues comparte la misma imagen de perfil que puede ser encontrada en los sitios que guardan la información sobre los trofeos de los jugadores. Además, el perfil cuenta con un mensaje en japonés, que dice, mucho tiempo sin verte, olvidé mi contraseña y creé una nueva cuenta. Más allá de eso, con el cierre de PlayStation Home, no se ha vuelto a escuchar sobre este misterioso usuario. Pokémon Platino Famicom. Pokémon ha sido una de las franquicias con más juegos creados por usuarios piratas, y por ende, con más juegos mediocres. Pero eso no quita que hayan algunos títulos buenos, y si hay que destacar uno, ese sería el port de la cuarta generación creado por la empresa china Yenkota para la consola Famicom. Este parece ser el tercer port de esta saga para la consola de 8 bits de Nintendo desarrollado por esta compañía, siendo los trabajos anteriores Pokémon Diamond, que aunque su nombre indique otra cosa, es un port de la tercera generación, y Pokémon Leaf Green, una recreación de los remakes de las ediciones originales. En ambos, la historia se encuentra dividida en 3 cartuchos, es decir que para continuar jugando, se debe comprar la siguiente parte y por ende, comenzaremos con un nuevo equipo. Pero este no es el caso de Pokémon Platino, y si bien, no es una copia exacta, ya que por ejemplo, algunos Pokémon aparecen en lugares, y tienen niveles equivocados, en líneas generales, son errores mínimos que no afectan la experiencia del juego. Tal vez el punto negativo más grande, además de la barrera del lenguaje, es que, aunque no fue lanzado en 3 partes, no podremos elegir nuestro inicial, y el que obtengamos, dependerá de cuál de las 3 ediciones del título juguemos. Respecto al apartado visual, recicla algunos gráficos de los juegos anteriores, de donde también toma la música, pero añade nuevos sprites pertenecientes a los juegos de la cuarta generación. El niño que fue criado como niña. Conocido mayormente como el experimento John Joan, realizado por el Dr. John Money, un psicólogo especializado en cambios de género, fue un experimento que pretendía mostrar que al nacer, la identidad sexual es como un lienzo en blanco la cual no se determina por la biología, sino por la manera en la que somos criados, y si su teoría se confirmaba, sería evidencia irrefutable de que la crianza podía invalidar a la biología. Fue así como David Reimer se convirtió en el sujeto de prueba de este doctor, y el protagonista de esta historia. David Reimer nació con el nombre de Bruce Reimer junto con su hermano gemelo Brian en Winnipeg, Manitoba, en el año de 1965. Ambos bebés nacieron perfectamente normales, pero a los 7 meses de edad, les diagnosticaron fimosis, una enfermedad común en niños, por lo que se les recetó realizar la circuncisión a ambos gemelos, pero el urólogo encargado de dicha operación, trató de utilizar un método de cauterización con corriente eléctrica, y un fallo en el equipo eléctrico provocó que el pene de Bruce quedara calcinado. Los padres del niño buscaron a profesionales para reconstruir el miembro, pero nadie daba esperanzas al pequeño Bruce, y fue así como poco después, lograron contactar con el Dr. Money, el cual fue el único médico que le dio ilusiones a la familia para que el pequeño se convirtiera en una persona feliz, pero para esto, Bruce debía de convertirse en una niña, puesto que siendo un hombre sin pene sería una persona infeliz, por lo que a sus 17 meses de edad, Bruce fue castrado, le construyeron una vulva, le cambiaron el nombre a Brenda, y le comenzaron a tratar como una niña, pues según el doctor, era fundamental que nunca descubriera que nació siendo niño, y para que así, Brenda lograse identificarse como mujer y su experimento resultase un éxito.
Pero para que la transformación estuviese completa, al entrar a la pubertad, Brenda debía de hacerse una última operación para tener una vagina bien construida, además de tomar medicamentos hormonales para desarrollar las características físicas de una mujer. De esta manera, los padres de ahora Brenda, la criaron como niña, le dejaron crecer el cabello, la vistieron como niña, y la trataron como tal, pero a pesar de esto, ella se empeñaba en optar por comportamientos que se supone son propios de los hombres, pues, se quitaba los vestidos que le ponían, hacía berrinches porque ella quería comportarse como su hermano y como su padre, y prefería los juguetes de niño, e incluso, intentaba orinar de pie, pero siguiendo las instrucciones del doctor, los padres se empeñaron en imponerle conductas femeninas, lo que ocasionó que al entrar a la escuela, no lograra socializar con sus demás compañeros, puesto que los niños la rechazaban por ser niña, y las niñas por tener comportamientos masculinos, así que la catalogaban despectivamente como marimacha. El Dr. Money evaluaba anualmente a Bruce convertido en Brenda, interrogándole furtivamente sobre cómo se sentía con su vida y con su cuerpo, además de aprovechar dichas sesiones para poner en práctica algunas de sus ideas sobre la formación de identidad de género, sesiones que involucraban conversaciones sexualmente explícitas, o el uso de material más 18. A pesar de que era más que obvio que el experimento no estaba resultando como se esperaba, el Dr. John Money exponía en artículos, libros, exposiciones y conferencias el caso John Joan como todo un éxito. Sin embargo, cuando Brenda alcanzó la pubertad, se acercaba el momento de realizarse la operación, por lo que la obligaron a consumir las pastillas hormonales como parte de su tratamiento, lo que conllevó al desarrollo de pechos y ensanchamiento de caderas, cosa que le provocaba un gran malestar, por lo que intentaba camuflajear su cuerpo de cualquier manera, pues comía en gran cantidad para que el exceso de grasas compensara dichos abultamientos. Por otro lado, seguía siendo presa de burlas de sus compañeras, pues a pesar de usar maquillaje y vestidos para intentar encajar, siempre la describían como una mujer muy masculina. Brenda comenzó a tener un comportamiento rebelde a tal grado de incluso robar en tiendas, se rehusaba a hacerse la operación y amenazó a sus padres que si seguían insistiendo con el asunto se suicidaría. El tema se salió de control para los padres, por lo que tomaron la decisión asesorados de otros especialistas, de contarle toda la verdad a sus dos hijos. Así que a sus 14 años, Bruce descubrió toda la verdad, algo que él describió como un alivio, y así decidió vivir completamente como un chico, se cambió su nombre a David y se sometió a terapia hormonal y cirugías para reconstruir su miembro masculino a pesar de que no podría tener hijos propios, pero eventualmente se casó y fue padrastro de 3 hijos. Pero a pesar de lograr vivir como él había deseado, los daños psicológicos que se desarrollaron desde su infancia prevalecieron y a sus 30 años, sufrió una crisis de depresión, lo que ocasionó que perdiera su trabajo y se separase de su esposa. Poco después, en el año 2002, su hermano gemelo murió a causa de una sobredosis, y 2 años más tarde, David decidiría quitarse la vida a sus 38 años. Tuskegee. Es un experimento y a la vez, uno de los episodios más controvertidos de la historia de Estados Unidos y de la medicina general. Su desarrollo fue realizado entre los años 1932 y 1972, en el estado de Alabama y consistió en utilizar a 600 afroamericanos como conejillos de indias para comprobar el desarrollo de la sífilis, desde la fase inicial, hasta el momento de la muerte. Al final de la investigación habían perdido la vida 28 participantes, fruto de esta enfermedad y otros 100, debido a complicaciones relacionadas con ellas. Además, 40 mujeres habían sido infectadas y 19 bebés habían nacido con la enfermedad. Para entender bien lo que ocurrió, hay que remontarse a la década de los años 20, cuando no existía ningún tratamiento fiable para la sífilis, pues en este sentido, el Servicio Público de Salud y el Instituto Tuskegee decidieron estudiar durante un período de 6 a 8 meses una población infectada que habitaba en el condado de Macomb. Lo que no esperaban es que iban a ser engañados y enfermados a propósito. En un primer momento, el experimento contó con 399 varones afroamericanos, así como con 201 sanos. En este sentido, se dijo que los enfermos tenían mala sangre, una palabra que se utilizaba para referirse a varias enfermedades. A cambio de la participación, se ofrecía comida, alojamiento y seguro de deceso a los participantes. Respecto a la autoría, se reconoce al Dr. Taliaferro Clark como su principal impulsor, aunque un año después decidió marcharse, dejando el experimento en manos de Oliver Wenger, que en un correo remitido a uno de sus compañeros, se felicitaba por su capacidad para engañar a los afroamericanos
afroamericanos. Uno de los momentos más críticos del caso, se produjeron en el año 1947, cuando la penicilina comenzó a difundirse como tratamiento para la sífilis. Esta nueva variante no provocó la detención del experimento que se siguió realizando sin suministrar penicilina a ninguno de los pacientes. La realidad es que entre los años 30 y 40 del pasado siglo XX, la situación había cambiado, en especial por la salida a la luz de la experimentación nazi durante el Holocausto, pero no fue hasta el año 1964, cuando la Organización Mundial de la Salud obligó a que todos los experimentos con humanos tuviesen el consentimiento expreso de los participantes, pero el criterio de este no se revisó ni se supervisó. Y fue en el año 1972, cuando en el mes de julio, los periódicos Washington Star y The New York Times hicieron pública en sus primeras páginas los secretos de Tuskegee. En apenas unas jornadas, este proyecto fue clausurado, y por aquel entonces, solo 74 participantes quedaban vivos, y tanto ellos como los familiares de las víctimas, se repartieron $9 millones en concepto de indemnización. Desde el gobierno de Estados Unidos, Bill Clinton se disculpó en 1997 de forma oficial con los 5 supervivientes, pero a pesar de las disculpas, los efectos de este experimento siguen estando patentes en los libros de historia de Estados Unidos y también de la medicina en general, ya que provocaron daño de forma engañosa a miles de familias y también generó que gran parte de la población afroamericana desconfiara de los tratamientos médicos. La primera persona curada de VIH murió de leucemia. Conocido como el paciente de Berlín, se trató de un caso ampliamente estudiado. El paciente de Berlín era un individuo que, además de ser portador del VIH, sufría de una leucemia mieloide aguda, un tipo de cáncer que se caracteriza por la rápida proliferación de células anormales que se acumulan en la médula ósea. Esta persona de nombre Timothy Ray Brown, recibió un tratamiento intensivo contra la leucemia a través de radioterapia, quimioterapia y otros métodos. Después de ello, recibió un trasplante de médula ósea de un donador muy particular, ya que este donador tenía un tipo de mutación que impedía que el VIH entrara a sus células, la mutación delta 32 de la molécula CCR5. Posteriormente, el paciente de Berlín presentó la enfermedad injerto contra huésped, la cual puede ocurrir después de un trasplante de médula ósea, y ocasiona que las células nuevas provenientes del donador reconozcan y ataquen las células originales, y se piensa que este fenómeno coadyuvó a la eliminación de las células del reservorio que prevalecían en el paciente. Pero Timothy Brown recayó nuevamente y necesitó un segundo trasplante del mismo donante de en aquel entonces. Esta vez, su recuperación se complicó, y al igual que en el primer trasplante, sufrió de una forma leve la enfermedad del injerto contra huésped. También sufrió una inflamación cerebral derivada del trasplante que le dejó graves secuelas. Timothy falleció, pero no murió a causa del VIH, ya que este no fue detectado en su sangre desde que se curó, sino más bien, fue su leucemia que se agravó y se extendió a su cerebro y médula espinal, y luego de una batalla de 5 meses contra esta, cobraría su vida el 29 de septiembre de 2020 en California a sus 54 años. Su pareja sentimental añadió que Brown dedicó su vida a contar su historia sobre la cura del VIH, y se convirtió en un embajador de la esperanza, hasta que en el 2020, se reportó el segundo caso de una persona curada de este mal, esta vez conocido como el paciente de Londres. Jesús, el cuarto caballero del Apocalipsis. Es una hipótesis sobre la identidad del jinete del caballo blanco y que en su tiempo fue un misterio, hasta que ahora se lo ha considerado como un símbolo del Evangelio, o incluso del mismo Jesucristo. Se ha discutido si este jinete es la personificación de las distintas religiones capaces de herir, juzgar e inspirar ya sea valentía o terror en las distintas naciones. Sin embargo, si hay algo aún más universal que siempre ha seguido a los 3 jinetes anteriores y ha triunfado por encima de todas las adversidades contra todo pronóstico, y eso es sin duda, la esperanza. Un bien y un mal a la vez, pues permanece aunque no haya razones pero que eventualmente, vence en todas las batallas. Ese era el verdadero mensaje predicado por Jesús de Nazaret, y uno de los sentimientos y deseos humanos más característicos, y es lo que nos queda claro cuando no poseemos nada más. Un jinete que nunca se irá de nuestro lado y que nos ha empujado siempre a seguir hacia adelante y dejarlo todo atrás, ese sin lugar a duda, debería ser Jesucristo. Teoría del ciclo sin fin.
tomando como punto de referencia la teoría de la gran implosión, así como el universo un día se expandió, en algún momento se va a contraer, y cuando esto suceda, el tiempo en lugar de ir hacia adelante, retrocederá. La contracción del universo acumulará tanta materia, que la gran implosión puede provocar otra explosión, como la del Big Bang, e incluso, este universo podría proceder de un universo anterior que también se comprimió en su gran implosión. Si esto estuviera ocurriendo en verdad, en repetidas veces nos encontraríamos ante un universo oscilatorio donde cada universo termina con una gran implosión, y da lugar a un nuevo universo con una gran explosión que se seguirá repitiendo infinitamente. Y es esto a lo que se le puede catalogar como un ciclo sin fin. Filosofía del absurdo. Se trata de una doctrina o corriente filosófica que se centra en la naturaleza de un individuo y de cómo responder a la vida una vez éste sea consciente de ella. El absurdo es el conflicto entre la búsqueda de un sentido intrínseco, el objetivo de la vida humana, y la inexistencia aparente de ese sentido, por lo que se suelen ofrecer tres soluciones al individuo y son el suicidio, la religión, o la simple aceptación del absurdo. Sin embargo, Albert Camus, creador del movimiento filosófico, resalta que la tercera opción debe priorizarse sobre las demás, dado que el absurdo habrá de seguir incluso si las dos primeras alternativas son llevadas a cabo. Según el pensamiento de Albert Camus, es inútil que el ser humano emprenda ninguna cruzada intelectual para encontrar el significado de la vida, sencillamente porque no hay ningún significado. Esta idea resume la filosofía del absurdo, y se vincula con otras corrientes filosóficas como el existencialismo o el nihilismo. El gran atractor. Es una anomalía gravitacional ubicada en el centro del supercúmulo galáctico de la Níquea que nos está arrastrando a nosotros, a la Vía Láctea, y a otras 100.000 galaxias hacia su interior. En el universo, nada es estático, y absolutamente todo está en movimiento, así como la Tierra está dando vueltas como loca sobre sí misma y alrededor del Sol. El gran atractor por su parte, está a una distancia de unos 250 millones de años luz de la Tierra y del resto de la Vía Láctea, y pese a que no se sabe lo que es realmente, tiene un poder inimaginable, un poder gravitacional tan inmenso que nos está arrastrando a nosotros y a las 100.000 galaxias de la Níquea hacia él. Pero, aunque el gran atractor tire de nosotros, nunca llegaremos a alcanzarlo, y ocurre porque la fuerza de expansión supera a la de la gravedad, es decir, nosotros nos alejamos mucho más rápido de lo que su gravedad nos atrae. Lo que preocupa a los astrónomos, es la influencia que esta atracción pueda tener en el movimiento de la Vía Láctea y el grupo local de galaxias. Cartas con Carbunco. Llamado de otras formas como el ataque de Carbunco del 2001, o Ameritrax, se trató de un ataque bioterrorista cuyos resultados fueron 22 personas infectadas y 5 fallecidas. La primera oleada de cartas enviadas, contenían esporas de carbunco y habrían sido fechadas desde el 18 de septiembre del 2001 con el sello postal de Trenton, Nueva Jersey, a distintas oficinas de medios de información en su mayoría, prominentes de Nueva York, una semana después de los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001. Después, la segunda oleada de cartas con el mismo sello postal de Trenton, fechadas desde el 9 de octubre, 3 semanas después del primer envío, estaban dirigidas a dos senadores demócratas de nombres Tom Daschle de Dakota del Sur, y Patrick Leahy de Vermont, que en aquellos tiempos, Daschle era el líder de la mayoría del Senado y Leahy era el presidente del Comité Judicial del Senado, por lo que ambos eran identificados en los medios de comunicación masiva. La carta dirigida a Daschle fue abierta por un ayudante el 15 de octubre, por lo que el servicio postal del gobierno fue cerrado, y la carta de Leahy aún sin abrir, fue descubierta en un maletín de correo el 16 de noviembre, y fue porque había sido mal dirigida al anexo postal del Departamento de Estado en Sterling, Virginia, debido a un código postal mal leído, por lo que un trabajador postal allí se infectó con el carbunco al inhalarlo. Finalmente, se concluyó que la culpabilidad le pertenecía a Bruce Edward Stevens, un microbiólogo que trabajó en Fort Detrick, hasta que el 29 de julio de 2008, se suicidó por medio de una sobredosis de paracetamol. Decenas de edificios también fueron contaminados con carbunco como resultado de los envíos. La oficina postal Annie tuvo que trasladarse a un edificio diferente, y la descontaminación de la oficina de correos Brentwood tuvo una duración de 26 meses, y su coste ascendió a 130 millones de dólares.
humanoide caminando en la luna. En el servicio de Google que muestra imágenes en 3D satelitales de la Luna, Google Moon, en una ocasión observó a una figura humanoide que parecía estar caminando sobre la superficie de nuestro satélite natural. Un usuario de nombre WoW4Real se dedicó a hacer un video con las imágenes y lo subió a YouTube en julio del 2014 que hasta hoy ha sido visitado por millones de personas. Los curiosos aseguran que la figura es un humanoide que camina erguido, otros alegan que debe tratarse de la sombra de algún satélite, y otros afirman que el tamaño de la criatura debe ser de varios metros para poder ser captada por las cámaras de Google, pero lo que sí era evidente en aquella época es que no había explicación para el fenómeno. Durante una investigación y un análisis posterior al reprocesado de las imágenes, se reveló que quedaron partículas de suciedad en el sistema de escaneado, y pueden apreciarse en las fotografías digitalizadas. Exclamaron también que el hecho de que la mancha de mugre pareciera un humanoide caminando, se debe al efecto de pareidolia, que es un fenómeno psicológico que consiste en percibir un estímulo vago y aleatorio, habitualmente una imagen como una forma reconocible, aunque para muchos usuarios, esta explicación no es suficiente para resolver este misterio. The Grifter. Se trata de la historia de un supuesto vídeo que, al igual que una bola de nieve, empezó a rodar y se fue haciendo cada vez más grande y más conocido por internet hasta el punto en el que la gente empezó a preguntar en páginas como Yahoo respuestas sobre la veracidad del clip, o si solo se trataba de una broma de mal gusto. Según la gente que se había topado con la leyenda urbana, se supone que con tan solo verlo, se vive una de las experiencias más inquietantes y horribles que alguien se pueda imaginar. Incluso, algunas personas dijeron que el vídeo podía llevar al suicidio. El origen del vídeo no está nada claro, pero se cree que un enlace a este apareció en un foro en 4chan en el año 2007, o quizá 2008. Quienes lo llegaron a ver, lo describieron como un vídeo con imágenes borrosas y extrañas como una bañera llena de gusanos, pinturas al óleo derritiéndose, bosques, colores parpadeantes, un texto en un lenguaje extraño, quizá ruso, o algún dialecto de Europa del Este, y todo mientras se escuchaba una voz en el fondo emitiendo un murmullo extraño e indescifrable. El vídeo empezaba con un hombre de aspecto perturbador andando como un zombie con el sonido de su aliento y otro sonido de los latidos de un corazón. De pronto, empiezan a aparecer imágenes horribles, se podía ver a un bebé recostado, y al hombre del principio de la cinta caminando hacia él. El vídeo se vuelve borroso para después continuar con una toma de un perro pequeño siendo tomado por el cuello mientras se retuerce de dolor, pero en lugar de ladrar, emite gritos de niño. La imagen cambia de nuevo para mostrar una guardería con filas de cunas que contienen bebés muertos. La cámara se acerca a una de las cunas, y un bebé zombie se levanta, empieza a llorar y sangra por los ojos y la boca. Acto seguido, se ve un sótano y una mano deforme parecido a una garra que desaparece en un charco de sangre. Y es entonces que aparece un texto que, según un usuario del foro de 4chan, se puede traducir como, tu raza se está muriendo, mientras en el fondo se ve la imagen de una planta pudriéndose rápidamente, intercalada con primeros planos de varios cadáveres. La parte más intensa del vídeo, es una en la que los testigos han descrito como casos de posesión demoníaca y exorcismos realmente gráficos. Mientras continúa el vídeo, la voz que murmuraba desde el principio empieza a emitir gritos de dolor y desesperación hasta que el audio se corta, volviendo los murmullos que parecen los de una radio con mala recepción hasta el final de la cinta. Pero al igual que en muchos otros casos de este estilo, no se disponen de pruebas que consigan eliminar ese aura de leyenda urbana de esta historia. De hecho, se asegura que el polémico vídeo no existe y que es producto de una composición de imágenes sacadas de algunas películas de terror desconocidas, esto sin mencionar que absolutamente todos los vídeos de título de Grifter son completamente falsos, dado que ninguno de estos ha logrado capturar la esencia del clip original. Y aquí concluye mi participación en este mega iceberg conspiranoico, pero aguarden que el nivel 8 aún tiene datos que son igual o más perturbadores que los que vieron aquí, y serán explicados todos y cada uno de ellos por mi compañero Loquendero Universe, así que atentos, ya que en un par de horas tendrán ese contenido desbloqueado. Por mi parte, solo puedo decirles que ojalá mi participación en este gran evento haya sido del agrado de ustedes, pues yo me siento muy feliz de haber sido parte de esto y de haber aportado mi granito de arena para la posteridad.
calidad en lo que a los formatos de los icebergs se refiere. Espero dejen un pulgar arriba, comenten qué les pareció el vídeo, suscríbanse al canal para más contenido, y compartan masivamente todo y cada uno de los vídeos del Proyecto Punto Cero. Ya dicho eso, yo me despido por hoy, y en unas horas verás a mi compa Loquendero Universe concluyendo el nivel 8 del Mega Iceberg Definitivo Punto Cero. Hasta la próxima.